Bienvenido a un ejemplo en el que usaremos el método de variación de parámetros para encontrar una solución particular a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Entonces, por ejemplo, primero se nos pide que verifiquemos que I1 e I2 satisfacen la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Y luego encuentre una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, lo primero que debemos notar acerca de la ecuación diferencial dada es que el coeficiente de I' no es 1, es x al cuadrado, y al aplicar el método de variación de parámetros queremos que el coeficiente de I' sea 1. Entonces, comencemos dividiendo todo por x al cuadrado. En realidad, no tenemos que hacer esto para verificar que I1 y I2 satisfagan el homogéneo correspondiente ecuación diferencial, pero sigamos adelante y hagamos esto ahora de todos modos. Así que ahora tenemos I' menos, escribamos esto como 2 divididos por x al cuadrado, y luego es igual a 3 menos 1 dividido por x al cuadrado. Entonces esta es la misma ecuación diferencial no homogénea en una forma diferente y, por lo tanto, la ecuación diferencial homogénea correspondiente sería I'. Menos 2 dividido por x al cuadrado por y es igual a 0. Primero verifiquemos que I1 es una solución a esta ecuación diferencial homogénea. Entonces, si I1 es igual a 1 sobre x, o x a la potencia de 1 negativo, entonces I1' es igual a negativo una vez x a los dos negativos o x negativo a los dos negativos. Y, por lo tanto, I1' es igual a 2x para los tres negativos. Y realizaré la sustitución en la ecuación diferencial homogénea para asegurarme de que el lado izquierdo sea igual a 0. Entonces, W' va a ser 2x a la potencia de 3 menos 2 negativo dividido por x al cuadrado por y. Donde y es x para el negativo. Y esto se ve bien. Recuerda que podemos escribir esto como 2x para el negativo 3 menos, esto es lo mismo que 2x para el negativo 2 veces x para el negativo. Y entonces esto sería 2x para los tres negativos menos 2x para los tres negativos, lo que equivale a 0. Así que ahora que hemos verificado que I1 satisface la ecuación diferencial homogénea, verifiquemos ahora que I2 también. Entonces, I2 es igual a x al cuadrado. Entonces I2' es igual a 2x. Y I2' es igual a 2. Y realizaré la sustitución en nuestra ecuación diferencial homogénea. Entonces tenemos I', que son 2. Menos 2 dividido por x al cuadrado por y es igual a 0. Donde y es x al cuadrado. Y esto se simplifica muy bien aquí. Entonces tenemos 2 menos 2 es igual a 0. Verificar que I2 también sea una solución a la ecuación diferencial homogénea. Y ahora, para encontrar esa solución en particular, usaremos esta fórmula aquí para By sub p, que derivamos en una lección anterior. Comencemos por encontrar el Wronskian de I1 y I2, que podemos ver será el denominador de cada integrando. Entonces, el Wronskiano de, intentemos esto como x al negativo. Y luego x al cuadrado será un determinante de 2 por 2. Donde la primera fila es I1, I2 y la segunda fila serán las primeras derivadas. Entonces tendremos x negativa a la negativa 2 y 2x. Entonces esto será igual a este producto menos este producto. Tenga en cuenta que al multiplicar aquí, agregaremos los exponentes en la variable x, de modo que tendremos x como negativo una vez 2x sería 2x a la potencia 0 o solo 2. Y luego menos, esto sería negativo. Entonces esto termina siendo positivo 3. Lo que significa que nuestra solución particular, By sub p será igual a negativo y sub 1, que es negativo x al negativo una vez integral de y sub 2, que es x al cuadrado, veces g de x, veces g de x.
Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestra ecuación diferencial no homogénea cuando la dividimos por x al cuadrado. G de x sería igual a 3 menos 1 dividido por x al cuadrado. Es importante recordar que al aplicar esta fórmula aquí, el coeficiente principal de y double prime debe ser 1 y, por lo tanto, sería g de x, no 3x al cuadrado menos 1. Y el Wronskian es igual a 3. Y luego tenemos más y sub 2, que es x al cuadrado por integral de y sub una vez g de x. ¿Qué será x al negativo una vez 3 menos 1 dividido por x al cuadrado dividido por 3 de x? Pero simplifique el integrando antes de integrar. Factoricemos 3 para borrar el denominador del integrando, y escriba x negativo al negativo como 1 negativo dividido por 3x. Entonces tendremos la integral de, sigamos distribuyendo, tendríamos 3x al cuadrado y luego menos 1 de x más. Avancemos y factoricemos el 3, por lo que este debe ser x cuadrado dividido por 3 veces integral de, nuevamente distribuiremos, entonces tenemos 3x al negativo o 3 dividido por x y luego tenemos menos x a lo negativo una vez, esto es x a lo negativo 2, entonces tenemos x a lo negativo 3, de x. Ahora sigamos adelante e integremos. Entonces tendremos 1 negativo dividido por 3 veces x, aquí tenemos 3 veces x al tercero dividido por 3x al tercero menos x. Más x al cuadrado dividido por 3 veces, aquí tendremos 3 valores absolutos de log natural de x. Pero como x es mayor que 0, no necesitamos el valor absoluto. Entonces tendremos menos x a la potencia de 2 negativos dividido por 2 negativos. Que sería más 2x a los 2 negativos o más x a los 2 negativos dividido por 2. Ahora borraremos los paréntesis, multiplicando aquí un factor de x se simplificará. Entonces tenemos 3x al cuadrado negativo. Y luego tenemos más 3. Más esto sería x cuadrado log natural x. Y luego aquí. Observe como tenemos x al 0, será 1, así que tenemos más 6. Entonces tenemos una gran y sub p igual a 3x al cuadrado negativo. Plus x log natural cuadrado x. Y luego 3 más 6 sería 2. Pero hay una cosa más que notas sobre este problema. Observe este primer término en big, y sub p negativo 3x al cuadrado se absorbería en la función complementaria de la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Recuerda que la función complementaria y sub c sería igual a c sub 1 por y sub 1, que sería x al negativo más c sub 2 veces y sub 2, que es x al cuadrado. Entonces, observe que 3x al cuadrado negativo se absorbería en este segundo término de la función complementaria y, por lo tanto, podemos omitir este término en la solución particular. Así que seguiremos adelante y diremos que big, y sub p es igual a x cuadrado natural log x más 2. No sería necesariamente incorrecto incluir este término, pero sería una duplicación de términos debido a este término aquí en la función complementaria de la solución general. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.